En este módulo de capacitación, nos corresponde, en primer término, hacer un enfoque sobre los principales factores que afectan la disolución de oro. Dentro de ello tenemos el tamaño de la partícula, la concentración de la solución de cianuro, la concentración de oxígeno, la temperatura, la alcalinidad, que se expresa como medida de pH. Tamaño de partícula. Cuando en minerales se encuentra oro libre grueso, la práctica usual es separarla por medios gravimétricos antes de la cianuración. De lo contrario, las partículas gruesas no podrán ser disueltas completamente en el tiempo disponible para llevar a cabo el proceso de cianuración. Otra práctica para reducir el tamaño de las partículas de oro es la molienda y clasificación de los minerales de oro en circuito cerrado, donde las partículas de oro grueso son reducidas de espesor y quebrantadas, logrando rebosar el clasificador. En cuanto a la concentración del cianuro, hay variaciones muy grandes en la fuerza de la solución que provoca la máxima velocidad de disolución de oro, probablemente debido a la variedad de las técnicas empleadas o usadas. Generalmente, el factor restrictivo que gobierna la velocidad de disolución de oro es la concentración de oxígeno en la solución en contacto con el oro. Marx, Schwarz y Angeli comprobaron mediante pruebas realizadas que la concentración de la solución para una rápida disolución es de 0,05% de cianuro de sodio. Para mayor claridad, en la tabla número 1 se representa una relación entre el porciento de cianuro de sodio en solución frente a los miligramos de oro disuelto por centímetro cuadrado y por hora. En el lado izquierdo tenemos los porcentajes y en el lado derecho tenemos el oro disuelto. Y observamos que a medida que se reduce la concentración de cianuro, aumenta ligeramente hasta 0,0, hasta reducir la concentración de cianuro a 0,05, pero de ahí en adelante nuevamente disminuye, es decir, que se tendría un máximo. En la práctica, la mayoría de las plantas de cianuración que tratan minerales de oro usan soluciones de contenido menor de 0,05% de cianuro de sodio. El promedio general está probablemente cerca de 0,02 a 0,03% de cianuro de sodio, dependiendo del resultado de las pruebas metalúrgicas. En lo referente a la concentración de oxígeno, podemos decir que el uso del oxígeno es indispensable para la disolución del oro, bajo condiciones normalmente de cianuración. Los agentes oxidantes, tales como el peróxido de sodio, dióxido de manganeso, cloro, entre otros, han sido utilizados con mayor o menor éxito en el pasado, debido al costo de estos reactivos y las complicaciones inherentes en el manejo de ellos, han dejado de ser usados. De otro lado, múltiples pruebas han demostrado que una adecuada aireación da buenos resultados, como lo hacen los oxidantes químicos citados. Marx, Schwarz y Angeli determinaron la velocidad de disolución del oro en soluciones de 0,10% de cianuro de sodio a una temperatura de 25 grados centígrados, usando oxígeno, nitrógeno y también una mezcla de ambos. En la siguiente tabla número 2, representamos la relación de porciento de oxígeno frente a la disolución del oro en miligramos por centímetro cuadrado y por hora. Y observamos que el oxígeno permite una mayor disolución hasta un
99,5%, que corresponde a 12,62 miligramos de oro por centímetro cuadrado y por hora. En lo referente a la temperatura, podemos decir que el suministro de calor a la solución de cianuro en contacto con oro metálico produce fenómenos opuestos que afectan la velocidad de disolución. El incremento de la temperatura aumenta la actividad de la solución, incrementándose por consiguiente la velocidad de disolución del oro. Al mismo tiempo, la cantidad de oxígeno en la solución disminuye porque la solubilidad de los gases decrece con el aumento de la temperatura. En la práctica, el uso de soluciones calientes para la extracción del oro resulta desventajosa debido al elevado costo, por lo que usualmente se le exhibe a temperatura ambiente. En lo referente a la alcalinidad de la solución, el uso de la cal en solución, para mantener un pH de 10,5 a 11, alcalinidad protectora, cumple las siguientes funciones. 1. Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis, cuya reacción representamos cianuro de sodio más agua, nos da ácido cianhídrico más hidróxido de sodio, haciendo que la reacción sea favorecida hacia la izquierda. Segundo, prevenir o evitar las pérdidas de cianuro por acción de dióxido de carbono del aire, cuya reacción se anota a continuación. 2 moles de cianuro de sodio más 1 mol de CO2 más 1 mol de agua me darán 2 moles de ácido cianhídrico más 1 mol de carbonato de sodio. Esa es la función, la segunda función que cumple la cal, la cual permitiría mantener el pH entre 10,5 a 11. Otro factor es que neutraliza los componentes ácidos resultantes de la descomposición de los diferentes minerales de la mina en la solución de cianuro. El siguiente es que neutraliza los componentes ácidos tales como sales ferrosas, férricas y el sulfato de magnesio contenidos en el agua antes de adicionar al circuito de cianuración. Asimismo, también facilita el asentamiento de las partículas finas de modo que pueda separarse la solución rica y clara de la mena cianurada. En lo referente a la recuperación de oro y plata de soluciones cianuradas, debemos resaltar que de la solución cosecha, el oro y la plata pueden ser recuperados usando uno o más de los siguientes procesos. Tenemos aquí 4 procesos. Proceso 1, cementación con polvo de zinc, proceso conocido como Merrill-Crowe. Proceso 2, absorción con carbón activado. Proceso 3, intercambio iónico. Y proceso 4, electrodeposición. En lo referente a la absorción con carbón activado, debemos resaltar que el carbón activado, debido a su gran área superficial, en el rango de 500 a 1500 metros cuadrados por gramo, y por su gran porosidad, tiene una elevada capacidad absorbente. Acá es B grande, el error. Lo que hace posible su aplicación en la industria metalúrgica. Estos carbones son de estructura granular, siendo más aptos los fabricados a partir de cáscara de coco, debido a su dureza, que lo hace más resistente a la ruptura por abrasión y tiene una mayor capacidad de absorción que otros carbones activados. En lo referente a las técnicas de absorción, diremos que la tecnología del uso del carbón activado comprende 3 tecnologías o técnicas de aplicación, y son el carbón en pulpa, abreviado CIP, el carbón en columna, abreviado como SIC, y el carbón en lixiviación, abreviado como SIL.
La técnica de absorción varía dependiendo del tipo de cianuración. Así podemos resaltar lo siguiente. En cuanto a la tecnología SIC, es aplicable a soluciones claras, salientes de la lixiviación por percolación en bateas o pilas, normalmente en varias etapas y a contracorriente. La técnica SIP, aplicable a pulpas salientes de cianuración por agitación. Se trata sin separación sólido-líquido en tanques separados en varias etapas y a contracorriente. Y por último, la tecnología SIL consiste en absorber el oro en carbón activado durante y no después de la lixiviación, llevándose a cabo la misma en los mismos estanques lixiviadores, pero moviendo el carbón en contracorriente con la pulpa de mineral. Algunas consideraciones en el uso del carbón activado son las siguientes. Y decimos que en el empleo del carbón activado se deberá tener las siguientes consideraciones. 1. Se recomienda un pH de 10. Debajo de estos niveles, el cianuro se hidroliza, ocasionando pérdidas y problemas de contaminación ambiental, pero si el pH es demasiado, la carga de oro en el carbón se ve gravemente afectada. Otra consideración es que las partículas finas de carbón aportan una cinética más rápida, pero probablemente ellas causan una elevada caída de presión en las columnas. Otra consideración es que la capacidad de carga de oro en el carbón activado decrece a medida que la temperatura es aumentada, por lo que se trabaja a temperaturas ambientales. Otra consideración es que en las columnas la altura de la capa de carbón con reposo no sería más de 3 veces el diámetro de la columna. En esto haremos la aclaración específica que existe una relación altura-diámetro recomendada tanto en el diseño como en la construcción. Otra consideración, la capa de carbón se expande alrededor de un 50%. Es recomendable para carbón activado de mallas menos 6 a más 16. Una velocidad de solución de 25 galones por minuto y por pie cuadrado. Por otro lado, para una malla de menos 2 a más 30, se especifica o se recomienda una velocidad de solución de 15 galones por minuto y por pie cuadrado. En lo referente al proceso Merrill-Crowe, debemos aclarar que la concentración de metales es una alternativa muy eficiente y aplicativa en la metalurgia del oro. Esta se basa en la sustitución del zinc por el oro disuelto en las soluciones de cianuro, formando un precipitado o cemento que luego será tratado por métodos pirometalúrgicos a fin de obtener el doré, o conocido como barra doré. La reacción química total para la concentración de oro mediante zinc es la siguiente. Zinc metálico más este ion complejo de cianuro, de oro áurico, con agua y más 2 moles de cianuro, me da el oro metálico, me da este complejo de zinc, algún iones OH y hidrógeno gaseoso. En el proceso Merrill-Crowe, la adición de sales solubles de plomo, el uso de zinc en polvo y la desoxigenación de la solución rica en oro, conocida como solución PREG, fueron incorporadas en una técnica industrial para la recuperación del oro de las soluciones cianuradas. El proceso Merrill-Crowe fue desarrollado en Estados Unidos. Este proceso consiste de 4 etapas básicas. La primera consiste en clasificación de la solución de cianuro, o sea, solución PREG. Segundo, la desoxigenación. Tercero, la adición de zinc en polvo y sales de plomo.
y la cuarta, la recuperación del precipitado de zinc, precipitado de zinc, donde finalmente debemos recuperar el oro. Los requisitos fundamentales para una eficiente cementación del oro a partir de soluciones cianuradas con la adición de zinc en polvo son las siguientes, o los siguientes. Primero, estar clasificada con menos de 5 ppm de sólidos. Segundo, estar desoxigenada hasta en una parte por millón en oxígeno. Tercero, tener concentración de cianuro libre adecuada. Cuarta, tener un pH en el rango de 9 a 11 con una adecuada adición de cal. Siguiente, la quinta, es contener una adecuada cantidad de sales de plomo. En cuanto al método utilizado para la destrucción de cianuro, tenemos este método de peróxido de hidrógeno. Este compuesto es un poderoso agente oxidante capaz de oxidar el cianuro transformándolo en cianato, que no es tóxico. Entonces tenemos un mol de peróxido de hidrógeno más un mol de cianuro me da un mol de cianato más agua. Se requiere añadir en forma iónica cobre para esta reacción como un catalizador, si es que ya no está presente en la solución. Con el peróxido de hidrógeno, los compuestos débiles de cianuro son divididos en sus componentes y los ferrocianuros son precipitados por el cobre como un precipitado insoluble y estable. El exceso del ion cobre también precipita como un hidróxido insoluble. Otras reacciones permiten a este método alcanzar niveles mínimos, menos de 1 miligramo por litro para el cianuro total. Las inversiones requeridas para la utilización de este método son moderadas. Sin embargo, cuando se aplica a efluentes que tienen sólidos de suspensión, en la mayoría de los casos, el consumo de peróxido es elevado. Muy bien, aquí finaliza esta primera parte que corresponde a unas consideraciones generales en el procesamiento de minerales auríferos con la finalidad de obtener oro metálico. El próximo tópico ya consiste en el siguiente, que viene a ser el diseño, el análisis del sistema de absorción.